mi cuñada me acusó de acosar a su esposo y toda la familia me dio la espalda. El día en que mi cuñada, Laura, decidió que yo era el blanco perfecto para sus frustraciones, mi vida familiar, que creía sólida y amorosa, se desmoronó por completo. Recuerdo ese almuerzo de domingo como si fuera ayer. La tensión era palpable, pero nunca imaginé que yo sería el epicentro de la tormenta. Sin previo aviso, sin una discusión previa, Laura comenzó a soltar insinuaciones venenosas, miradas cargadas de desprecio y comentarios pasivo-agresivos sobre mi cercanía con su esposo, mi cuñado, Javier. Al principio lo ignoré, pensando que era una de sus habituales excentricidades. Qué equivocada estaba. Esa fue solo la punta del iceberg de una campaña de difamación que me costaría meses de aislamiento y un dolor inmenso. Laura siempre tuvo una relación complicada con el éxito ajeno, especialmente si ese éxito era femenino y, peor aún, venía de mí. Desde que había logrado ascender en mi empresa y consolidar mi carrera profesional, algo que a ella siempre le había costado, sentí su envidia como un aguijón constante. No era solo la envidia, era una necesidad de atención que la llevaba a extremos irracionales. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, la narrativa de Laura se convirtió en la verdad absoluta para el resto de la familia. Empezó a correr el rumor, luego la afirmación, de que yo, su cuñada, estaba coqueteando con Javier, su esposo, y que incluso lo acosaba. La historia era absurda. Javier era mi cuñado, punto. Nunca hubo nada más allá de una relación cordial y familiar, pero Laura se encargó de tejer una red de mentiras tan convincente que, para mi horror, todos cayeron en ella. Lo más doloroso no fue la mentira en sí, sino la reacción de mi propia familia. Sin preguntar, sin darme la oportunidad de defenderme, sin siquiera escuchar mi versión de los hechos, todos me dieron la espalda. Mi hermano, mis primos, mis tíos, hasta mi propia madre, influenciada por la presión del resto, comenzaron a tratarme con desprecio. Recuerdo cómo me sacaron de los chats familiares, los silencios incómodos cuando intentaba hablar en reuniones, las miradas acusadoras que me seguían a todas partes. Fui humillada públicamente, señalada como la rompehogares, la mujer sin escrúpulos. Me sentía como una apestada, una paria en mi propia familia, la que siempre había sido mi refugio. Pasé meses en un estado de shock y profundo aislamiento. La tristeza era tan grande que me costaba respirar. No entendía cómo podían creer una patraña tan ridícula sin una sola prueba. Intenté hablar con algunos de ellos, especialmente con mi hermano, pero sus respuestas eran evasivas, llenas de juicios preestablecidos. Laura es tu cuñada, tienes que respetar su matrimonio, me decía, sin considerar que quien no estaba respetando nada era ella al inventar tales calumnias. La familia se convirtió en un nido de toxicidad, un lugar donde el chisme y el juicio sin fundamento prevalecían sobre la verdad y el amor filial. Me hundí en una profunda depresión, cuestionando mi valía y mi lugar en el mundo. ¿Acaso era yo el problema? ¿Había hecho algo para merecer tal castigo? La respuesta, por supuesto, era no. El tiempo, ese gran revelador de verdades, comenzó a hacer su trabajo. Con el paso de los meses, las grietas en la historia de Laura empezaron a hacerse visibles. La farsa era insostenible. Resultó que todo el drama, toda la mentira sobre mi supuesto acoso a Javier, había sido una cortina de humo. Laura, en su desesperada búsqueda de atención, y para desviar la mirada de los verdaderos problemas de su propio matrimonio, había inventado todo. Ella y Javier estaban pasando por una crisis profunda. Javier, cansado de sus constantes manipulaciones y de su necesidad patológica de ser el centro de todo, había amenazado con dejarla. Ella, en un intento desesperado por aferrarse a él y, de paso, conseguir la atención y la compasión de la familia, me había utilizado como chivo expiatorio. La verdad se fue filtrando lentamente. Primero, algunos primos empezaron a sospechar. Luego, Javier mismo, harto de la situación, confrontó a Laura y, bajo presión, ella terminó confesando la mentira a un par de tías. La bomba estalló, pero para mi sorpresa, no hubo el arrepentimiento masivo que yo esperaba. La familia reaccionó con una mezcla de vergüenza y silencio. Algunos se acercaron, tímidamente, a decir algo como, sabíamos que no eras así, pero Laura es tan convincente, pero nadie, absolutamente nadie, tuvo la decencia de pedirme disculpas de la manera que merecía. No hubo un reconocimiento público del daño que me habían causado, ni un intento de reparar los meses de aislamiento y dolor. Simplemente, actuaron como si nada hubiera pasado. Ese fue el punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que esa familia, a la que tanto había amado y defendido, no era mi lugar seguro. Su falta de empatía, su predisposición a creer el chisme antes que a la verdad, y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus errores, me mostró la toxicidad que había estado ignorando durante años. Decidí cortar por lo sano. No hubo dramas, no hubo gritos. Simplemente me fui. Dejé de asistir a las reuniones familiares, bloqueé a la mayoría de ellos de mis redes sociales y corté todo contacto con aquellos que habían contribuido a mi sufrimiento. Hoy, mi vida es un lienzo completamente nuevo y vibrante. Tengo mi propia familia, no de sangre, sino de elección. Mis amigos más cercanos se han convertido en mi verdadero soporte, personas que me aman, me respetan y confían en mí incondicionalmente.
Además, mi carrera profesional ha despegado de una manera que nunca imaginé. He alcanzado metas que antes me parecían inalcanzables, y mi éxito es fruto de mi esfuerzo y dedicación, sin la sombra de la envidia o la toxicidad. Marco volvió a aparecer hace poco en mi vida, no el mismo Marco de antes, sino uno arrepentido y solo, lamentando su decisión. Me buscó en redes sociales, envió mensajes a amigos en común, incluso se apareció cerca de mi antiguo trabajo. Quería verme, quería disculparse, quería explicarme lo arrepentido que estaba. Me dijo que había sido un idiota, que se había dejado manipular, que se había dado cuenta de que yo era el amor de su vida. Lo escuché con calma, sin rencor, pero con la certeza de que no había vuelta atrás. Le deseo lo mejor, de verdad, pero mi corazón ya no le pertenece. Ha pasado mucho tiempo desde aquel día. El Marco que conocí ya no existe para mí, y la mujer que fui, aquella que fue humillada y abandonada, tampoco. Ahora soy una mujer fuerte, plena y feliz. La vida me dio una segunda oportunidad, y la aproveché al máximo.